Muy bien chicos, estamos acá nuevamente para continuar con la parte 2 del tema de triángulos. Ahora en esta parte vamos a trabajar con lo que vienen a ser los teoremas adicionales. Por acá tenemos el teorema de la corbatita o la mariposa, donde se cumple que la suma de estos dos ángulos, ¿sí?, va a ser igual, o sea, los ángulos alfa beta, los ángulos de acá, alfa beta va a ser igual a la suma de los ángulos beta y omega, ¿no? Como vemos acá. O también tenemos el teorema del boomerang, ¿no? Que es cuando tenemos este cuadrilátero, ¿no?, donde la suma de estos tres angulitos, teta, omega y alfa, va a ser igual al ángulo X, ¿correcto? Entonces acá vamos a trabajar con algunos ejemplos, ¿no? Este ejemplo de acá, te pido por favor que lo intentes previamente y luego de eso ya veas su solución, ¿no? Entonces acá hay un ejemplito para poder aplicar esta propiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo sale? Mira, acá, como tú puedes observar, acá podemos aplicar el teorema de la corbatita. Mira, ¿por qué? Porque este angulito acá, 80, más este angulito 50, ¿no? Si nosotros sumamos, ¿a qué va a ser igual? A alfa más 60, ¿está bien? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que por el teorema de la corbatita, ¿no?, 80 más 50 va a ser igual a alfa más 60. ¿Cuánto va a ser el valor de alfa entonces? Desarrollando esa ecuación, el alfa vale 70, ¿sí? Y aplicamos ahí, ¿qué cosa ya? Hemos aplicado ahí el teorema de la corbatita. Pero en esa parte que está de color celeste, también podemos aplicar ahí el teorema del boomerang, ¿no? Porque mira, este angulito de acá de verde, 65, más este angulito de acá, 25, más este angulito de acá, el otro de verde, también lo voy a achurar, ¿no? Esos tres angulitos de verde sumados que te va a dar el ángulo X, ¿no? Entonces podemos colocar ahí que por el teorema del boomerang se va a cumplir que 65 más 25 más 70 es igual a X, ¿está bien? Entonces tendríamos que el X, haciendo esa suma, sale 160 grados. Y eso sería los dos teoremas, ¿no?, de la corbatita y el boomerang. Muy bien, vamos a seguir viendo más teoremas. Acá tenemos el teorema del pececito, ¿no?, ya que parece como un pececito, ¿no? Acá está la cabeza, ¿no?, acá está la colita, ¿no?, y acá están las aletitas, ¿correcto? Ahora, acá en el teorema del pececito, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la suma de estos ángulos, ¿no?, es también un cuadrilátero en el cual se ha prolongado dos lados consecutivos, ¿no? Todos lados consecutivos se prolongan y se cumple que la suma de un ángulo más el opuesto, ¿no?, este teta más alfa, es igual a la suma de los otros dos ángulos exteriores relativos a los otros vértices, ¿no? Y también tenemos el teorema de la carterita, ya que la forma así lo parece, ¿no?, una carterita con sus asitas, ¿no?, donde la suma de estos dos ángulos de la base, alfa y teta, es igual a la suma de los dos angulitos que están arriba, beta y omega, ¿no? Todo esto lo vamos a demostrar más adelante. Acá vamos a solamente ver la aplicación, ¿no? Si deseas conocer más por qué es que se cumplen estos teoremas, entonces te invito a que veas, ¿no?, la siguiente parte de los videos donde va a haber todas las demostraciones, ¿correcto? Muy bien, acá te piden calcular el valor de X, ¿no? Pero acá, como tú puedes observar en la parte de rojo, ¿no?, en esta parte de rojo podemos aplicar el teorema del pececito, ¿no? ¿Sí? En la parte de rojo podemos aplicar el teorema del pececito. ¿Y qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la suma de estos angulitos, alfa y beta, ¿a qué va a ser igual? La suma de los ángulos alfa y beta va a ser igual a 70 más 48, ¿no? Entonces la suma de los ángulos de rojo, alfa más beta, es igual a 118. Muy bien. Ahora, pero también podemos aplicar acá, mira, está remarcadito, ¿no?, en la parte de verde, ¿no? En la parte de verde podemos aplicar el teorema de la carterita, ¿no?, donde yo sé que estos angulitos alfa más este angulito beta, sumados, ¿qué te va a dar? Te va a dar X más 60, ¿no? Entonces voy a decir alfa más beta, aplicando el teorema de la carterita, es igual a X más 60. Pero, ya tú sabes, ¿no?, como dicen los reggaetoneros, que alfa más beta es 118. Por lo tanto, el valor de X, desarrollando esa ecuación, va a ser igual a 58. ¿Ya veis? Muy bien. Y así tenemos este ejemplo, donde estamos aplicando estas dos propiedades.
Muy bien, vamos a trabajar entonces acá con más problemas, ¿no? Ya esta es la parte aplicativa de las propiedades que hemos visto. Y como siempre te digo, te pido que lo intentes tú previamente y luego de eso verifiques, ¿no?, tu respuesta. ¿Ok? Vamos a ver cómo sale esta primera pregunta. Vamos a trabajar acá. Entonces, tú observa, ¿no?, para el triángulo que está acá, que este angulito θ y 40, si yo lo sumo, ¿qué me va a dar? Este ángulo exterior, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que sí, ¿no? Este angulito de rojo exterior, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a θ más 40, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, pero si él es θ más 40, observa, este angulito θ más este angulito de acá, ¿no?, de color azul, ¿no?, sumados, ¿cuánto me tiene que dar? Este angulito exterior, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? O sea, este ángulo θ más este ángulo de azul, interno más interno, ¿qué me va a dar? El ángulo externo. ¿Qué quiere decir eso? Que si este ángulo externo es θ más 40 y él es θ, este ángulo de acá necesariamente tiene que ser ¿cuánto? 40 grados. Muy bien. ¿Está? Ya sale, mira. Entonces vamos a tener ese triángulo, mira. Llegaríamos a tener ese triángulo, ¿sí?, donde él sería 35, él sería 40. Y sabes que si este es un ángulo X, ¿no?, el opuesto también, ¿cuánto mide? X, ¿no? Y acá vemos que ese angulito es X. Entonces este ángulo opuesto, ¿no?, a este X de acá, ¿no?, es el ángulo X. Este ángulo opuesto también, ¿cuánto tiene que ser? X, ¿no? Y si te das cuenta, ese es un problema muy sencillo de resolver, ¿no?, donde la suma de ellos tres tiene que ser 180. Por lo tanto, para que sea 180 esa suma, ellos dos suman 75. Para 180 faltaría 105 grados, ¿no? Y esa sería la manera como se resuelve este primer ejemplo. Vamos a trabajar ahora con el siguiente problemita, ¿no?, donde te dicen que A más B más C más D es igual a 340. ¿Cuánto vale el ángulo θ, no? Entonces, acá hay algunas propiedades que podemos utilizar de manera directa, ¿no? Si te das cuenta, acá tenemos un boomerang, mira, ¿no? Este de azul es un boomerang, ¿no?, que acabamos de ver hace un momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, él sería un boomerang. Aplicando el boomerang ahí, ese angulito, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser C más D más θ. Muy bien, nada más. Ahora, ¿qué más? También acabamos de ver que si este angulito es θ, ¿no?, su ángulo opuesto, ¿cuánto debe ser? También debe ser θ. ¿Ok? Muy bien, seguimos. A ver, y además, acá podemos aplicar el teorema del pececito, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué parte? Mira, así, mira. Acá para este lado de acá, ¿recuerdas? Debíamos prolongar acá dos lados consecutivos. Yo puedo decir que este angulito de acá es un ángulo X y este de acá es un ángulo Y, ¿no? Entonces, por el teorema del pececito, ¿qué vamos a tener ahí, no? ¿Cuál sería el pececito ahí? Vamos a remarcarlo acá de color amarillito, ¿no? Ah, este es el pececito, ¿no? ¿Qué se cumple ahí en ese pececito? Se cumple que su cabeza, ¿no?, más su colita, ¿no?, hablando figuradamente, es igual a la suma de las dos aletitas, ¿no? O sea, 2θ más θ va a ser igual a X más Y, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener que X más Y es igual a 3θ. Tengo ahí una ecuación. Ojo de que debemos utilizar esta ecuación de acá, ¿no? Vamos a ver la manera cómo la aprovechamos, ¿no? Entonces, para eso, ¿no?, mira acá, estos angulitos que están acá de color azul, ¿qué vienen a hacer para ese triángulo? Vienen a ser ángulos exteriores, ¿sí o no? Como son ángulos exteriores de ese triángulo, ¿no?, triángulo más grande que se ve ahí, entonces, ¿qué deben cumplir ellos, no? Deben cumplir, ¿no?, vamos a ponerlo así, por suma de ángulos exteriores. ¿Qué se va a cumplir ahí? Se va a cumplir que A más B más X es igual a 360 grados, ¿correcto? A más B más X es igual a 360 grados. Muy bien. Pero
Acá también vamos a observar lo siguiente, mira. Este de acá es un ángulo llano, ¿no? El que forma y con c más d más teta. Entonces, ¿qué se va a cumplir ahí? Mira, se tiene que cumplir que c más d más teta, ¿no? C más D más Z más Y. ¿Cuánto tiene que ser esa suma? ¿No? Tiene que ser 180 grados. ¿Cuál? Mira, todo esto de acá. Todo esto de acá es 180 grados, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, acá C más D más teta más Y es igual a 180. Muy bien. Entonces, en geometría encontramos muchas preguntas de este tipo, donde, por ejemplo, tenemos que x más y, la suma de dos valores me da un valor, me da otro valor, pero en otra ecuación esos dos valores se encuentran separados. Entonces, para tomar ventaja, ¿no?, de este conocimiento, que yo sé que x más y es 3 teta, puedo yo sumar las ecuaciones. Incluso además me sirve también porque me dicen que la suma de a, b, c, d esta es 40. Y acá yo tengo AB por una parte y tengo CD por otra parte. Entonces, para aprovechar que su suma es conocida, ¿yo qué puedo hacer? Puedo agarrar y puedo sumar estas ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Vamos a sumar estas ecuaciones, ¿no? Vamos a sumarlas. ¿Y qué es lo que vamos a obtener una vez que sumamos las ecuaciones? Mira, acá voy a juntar A más B más C más D. ¿Está bien? Entonces voy a tener A más B más C más D más teta, ¿no? Más X más Y es igual a 540. Muy bien. Acá vamos a subirlo un poquito porque ya el espacio nos está quedando algo corto. Y tenemos que reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar por acá, mira. Recuerda que me dicen que A más B más C más D, ¿cuánto es? 340, ¿no? Entonces, esta sumita de acá, nosotros tenemos como dato que es 340, ¿no? Más teta, más X más Y también lo tenemos, ¿sí o no? ¿Cuánto es X más Y? X más Y es 3 teta. Y todo esto de acá es igual a 540. Muy bien. Entonces, ese 340 va a pasar a restar. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que 4 veces teta es igual a 200 grados, ¿sí o no? ¿Sí? Es igual a 200 grados. Desarrollando esa ecuación, vamos a tener que teta es igual a 50 grados. ¿Ya veis? Entonces, como te das cuenta, hemos aplicado acá los teoremas auxiliares del boomerang, ¿no? Del boomerang hemos aplicado también el pececito, ¿no? Hemos aplicado que la suma de exteriores es 360. Además, acá, ¿no?, hemos aplicado que esta suma te da 180, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con muchas más preguntas resueltas ya en el siguiente video. Ahorita vamos a dejar este video acá. Muchas gracias por tu like, por suscribirte y bueno, no te olvides de compartir y ya será hasta el siguiente capítulo, hasta el siguiente video de ese tema. Gracias.